Cada día Dios tiene un mensaje y golpea la puerta de tu corazón para que tú le abras y Él pueda entrar y poder transmitirte el propósito por el cual tú has nacido sobre la tierra y que estás viviendo hasta el día de hoy. Si tenemos vida hoy es porque Dios nos ha dado una nueva oportunidad de acercarnos a su presencia. Dice la palabra de Dios que podemos entrar a su presencia confiadamente, con confianza, sabiendo que Él es Dios, que es nuestro Padre, y Él nos oye, nos escucha, nos atiende a través de ¿qué? De la sangre de Jesucristo, de esa sangre que fue derramada. Ese velo fue quebrado desde arriba para abajo, para que nadie diga era alguien de aquí de la tierra. No, era alguien que venía de los cielos, el Hijo de Dios, Yahshua HaMashiach. ¿Para qué? Para quebrar ese velo, para que tengamos libre acceso a la presencia del Eterno, de Yahweh, de nuestro Elohim. Él realmente el amor tan grande de nuestro Padre que envía la ofrenda máxima, Jesucristo. Y eso que queremos hablar en esta tarde, de la poderosa palabra de Dios que nos lleva a entender el plan y maravilloso que Dios tiene para tu vida y para la vida de cada uno, de cada ser humano sobre la tierra, porque Él murió, dio la vida por todo el mundo, por todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el plan de Dios, que tú no te pierdas en distintos caminos, en distintas cosas, porque hay un solo camino, una sola verdad y la vida, y ese camino es el único que lleva al Padre. Eso lo dice la palabra de Dios. Y eso es lo que enseñamos día tras día. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias a nuestros hermanos, a nuestros amigos, consiervos, que día tras día nos acompañan. Estamos a la mañana, a las 9 de la mañana por Facebook, saliendo por YouTube, saliendo por Radio Vida Gospel. Y en este momento también a las 19 horas, como todos los días, estamos compartiendo palabra de Dios. Y realmente es un placer poder compartir contigo y poder edificarnos unos a otros. Así que vamos a comenzar en esta tarde, primero con un modo de introducción, mientras los hermanos se van conectando, para que abrir nuestro corazón, abrir nuestro oído para que Dios nos hable. ¿Sabe de qué tema vamos a hablar hoy? Yo no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasó, pero qué bueno que podamos reconocer los momentos y los tiempos que hemos vivido. A lo mejor estás viviendo, pero Dios sabe cuáles son tus momentos que estás pasando, y lo bueno es abrir nuestro corazón y poder decirle: Señor, ayúdame, socórreme en este momento, en esta situación. Vamos a hablar de un profeta de Dios. Yo la otra oportunidad que estaba hablando de este mismo profeta Elías. Este profeta Elías, un varón muy usado por Dios. Este profeta Elías, después de haber Dios usado grandemente su vida, hubo una manifestación en una parte ahí de la Biblia, que no vamos a entrar a eso como introducción, que había unos profetas de Baal. Baal significaba un dios que adoraban otros pueblos, los pueblos paganos, los pueblos idólatras, y ellos creían que ellos tenían la verdad y que Baal, que era una imagen, que era un dios de ellos, desafiaban a Elías, que era el Dios vivo, el Dios verdadero. Entonces Elías ahí se encuentra con esos profetas de Baal, que no eran pocos, eran muchos profetas de Baal, y estaban ahí y querían que Dios les respondiera. Entonces Elías, usted conoce la historia, él le preparó un altar, ahí puso leña, mojó la leña con agua, y el Dios que se manifestara por fuego, ese sería el Dios verdadero, el que iba a consumir ese altar, ese holocausto. Tiene mucha enseñanza esa palabra, pero para poder entrar a esto que vamos a hablar hoy. Después de ese gran momento que Dios usó la vida de Elías, se manifestó cuando él clamó que Dios se manifestara. Dios envió fuego y quemó esa ofrenda, esas leñas, aunque estaban mojadas con agua. Pero sin embargo, el Dios de Baal, del grupo de los sacerdotes de Baal, no se manifestó. Entonces Dios mostró que Él era el único Dios y verdadero Dios en todo el universo. ¿Y qué pasó?
Dice que en ese tiempo habían muchos profetas y Dios hablaba a través de los profetas. Pero había un rey en ese tiempo que era Acab, se llamaba Acab, y tenía a su esposa que era Jezabel. Y esa, hasta el día de hoy, se mueve ese espíritu de Jezabel, ¿no? Ya no está ella, ya murió, pero hay un espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu que domina. Es un espíritu manipulador, un espíritu que quiere dominar, gobernar, hacer todo como quiere. Entonces, esta mujer, ella mandaba matar a los profetas de Jehová, a los profetas del Eterno, ella los mandaba a matar, había mandado a matar muchos profetas. Y Elías, en ese tiempo que él se manifestó Dios y que mataron a los profetas, a los sacerdotes de Baal, que ella pertenecía a ese grupo, pagano, idólatra, en contra de las cosas de Dios, ella dijo, cuando el rey Acab le contaba a ella lo que había sucedido, tantos profetas de Baal muertos, ella dijo, mañana, no va a pasar de mañana, que le voy a encontrar a Elías, le digo con mis palabras, y le voy a cortar la cabeza, lo voy a matar también a ese profeta. Entonces, ¿qué pasó? Ella envió un mensaje, a veces un mensaje de texto que llega a tu vida, te tira allá abajo. Por más que hayas estado en grandes cosas de Dios, en grandes movimientos de Dios, en grandes manifestaciones de Dios a tu vida, y que Dios te haya hablado, y que estaba, wow, todo bien, pero viene un mensaje de esta Jezabel, viene un mensaje del enemigo o de alguien que es usado por el enemigo a tu vida y boom, te vas para abajo. Nos pasa todo, hermanos, porque somos seres humanos, pero la importancia que vamos a ver hoy aquí en esta palabra es que Dios está al control de todas las cosas. ¿Y saben lo que hizo Elías cuando llegó este mensaje? Se metió en una cueva. Y eso es lo que en esta tarde quiero compartir contigo. ¿En qué cueva estás metido? Muchas veces el problema te lleva a encerrarte. Muchas veces la situación de la familia te lleva a aislarte. La situación con los hijos, la preocupación. A lo mejor tenés que andar haciendo tu rutina, tus cosas, pero tu mente está metida en una cueva. Está metida en un problema, en una situación que tal vez no le ves salida. Y te metes ahí y estás enojado, o estás triste, o estás angustiado, o estás temeroso. Todo puede pasar. Y yo creo que esta era la situación del profeta Elías. Mire, un profeta muy usado por Dios. Pero llegó ese mensaje a su vida, que andaba buscando Jezabel su vida para matarlo, para liquidarlo. Después de ese gran movimiento que Dios le mostró, gran manifestación de Dios, él se fue rumbo a una cueva, a meterse en una cueva. Pero ese lugar era muy especial para Dios. Y eso es lo que quiero compartir contigo en esta tarde. Antes de ir a la palabra de Dios, vamos a saludar ya a algunos, pastor, de los que ya se han conectado y se seguirán conectando para que podamos compartir la palabra de Dios. Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios, y siempre que estamos dando la palabra de Dios, lo vamos a hacer en base a las raíces hebreas, a nuestras raíces hebreas. ¿Por qué? Porque es tiempo de hacer teyubá. Nosotros estamos haciendo teyubá, estamos volviendo a la Torá, a la palabra de Dios y a los profetas. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento, siempre lo decimos, el Antiguo Testamento, es diccionario del Nuevo. Todo lo que usted lee aquí en la Torá, en los 5 primeros libros, en los profetas, se va a desarrollar después en el Nuevo Testamento, porque Jesús dice la palabra de Dios, Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a hacerla cumplir. Y esto, hermanos, que quería compartir con ustedes de Elías, que se metió en esa cueva después de una gran victoria y gran manifestación de Dios ahí contra los profetas de Baal. Se metió en esa cueva, y esa cueva, presta atención, hermano, para que podamos ver a la luz de la palabra lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Esa cueva estaba en el monte Sinaí. Y en ese monte Sinaí, antes de ir a Primera de Reyes, en ese monte Sinaí había sucedido algo tremendo en el libro de Éxodo, Shemot.
En el libro de Éxodo, capítulo 19, vamos a leer algunos versículos para poder entrar ahí a Primera de Reyes. Ahí en ese monte Sinaí, Dios se había manifestado a la vida de Moisés. Cuando sacó el pueblo de Egipto, usted se acuerda de Israel, Dios se había manifestado ahí en ese monte Sinaí. Y la manifestación de Dios fue tremenda. Y el Eterno le había dicho a Moisés que quería que él subiera al monte para hablar con él. Fíjese, pero era una manifestación tan tremenda de la presencia de Dios que nunca tenemos que olvidarnos, hermanos, y perder el temor al Eterno. Perder el temor realmente a su presencia, sino que debemos reconocer realmente que Él es Dios y seguirá siendo el Eterno siempre, siempre, siempre. Entonces vamos a leer unos versículos solamente de Éxodo, Shemot 19, si me quieren seguir ahí. El versículo 15, vamos a leer unos versículos para poder entender la manifestación de Dios en ese monte Sinaí. Dice Shemot, Éxodo 19, 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Era toda una preparación para estar en la presencia del Eterno. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube, fíjese, sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció el pueblo que estaba en el campamento. Se comenzó a manifestar el Eterno en ese monte Sinaí. Presta atención que aquí dice el tercer día. No quería pasar también esto. Mire, hermanos, nosotros vivimos a través de un tiempo gregoriano, que es el almanaque, ¿no? Pero usted no va a encontrar en la Biblia el día lunes, ni el día martes, ni el miércoles, ni el mes junio, julio, no. Va a encontrar el primer día, segundo día, el primer mes, el segundo mes. Y este mes, siempre lo decimos al comienzo de la palabra, este mes que estamos atravesando, el mes hebreo, es el mes de Sivan. Siempre lo decimos en cada prédica de la palabra, en cada manifestación de la palabra de Dios. Es el mes de Sivan. Es el tercer mes que se está viviendo el pueblo hebreo, que lo estamos viviendo nosotros, hermanos, porque estamos estudiando el tiempo de Israel, el tiempo de nuestras raíces hebreas realmente. Y todo tiene un significado, hermanos, por eso que Dios nos habla. El mes de Sivan significa un mes muy espiritual. Y tenemos ahí una dirección de oración para orar, hermanos, para clamar, que el Señor abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría. También es un mes que aclara la verdad, para que traiga claridad de la palabra de Dios que es verdad a nuestra vida. Que el Señor nos revele realmente lo que Él nos quiere hablar en este mes. Por eso que acá dice, hay mucho acontecimiento al tercer día, 3 días, hay mucho acontecimiento. Estamos en el mes tercero del mes de Sivan, de nuestras raíces hebreas. Entonces dice el 17 del libro de Shemot de Éxodo. Dice el 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí, mire lo que sucedió cuando el Eterno se manifestó. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Fíjese, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Qué tremenda manifestación del Eterno. Él sigue siendo el mismo. Por eso usted nunca pierda el temor a nuestro Dios eterno, a Yahweh. No pierda el temor porque Él siempre sigue siendo el mismo. Muchos dicen hoy en día, no, pero ahora estamos en el tiempo de la gracia. No, pero Jesús vino a hacer cumplir todo lo que el Padre dejó ya escrito en su palabra. No puede Él venir
a abolir lo que su padre, él envió para hacer esa tarea. Entonces, un poquito más adelante, hermanos, porque no quiero entrar mucho en esto, para ir a esa cueva donde se metió el profeta Elías. Y en el mismo libro Shemot, Éxodo 20, 18, dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron, miren lo que dijo el pueblo, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Fíjese lo que decía el pueblo: Moisés, queremos que tú hables con nosotros, pero no Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque vieron que era tremenda la manifestación y la presencia del Eterno. Tembló ese monte, era fuego, era estruendo, era sonido de shofar, era un sonido que iba aumentando cada vez más. Imagínese escuchar eso, ver eso, temblaba ese lugar. Inclusive hay una canción que cantábamos, ¿no? Cuando el monte Sinaí temblaba. El Señor estaba ahí. Él se manifestó el Adón en ese lugar. Fíjese, esta fue la manifestación del primer pacto de Dios con el pueblo. Y el pueblo no se quería acercar. También después dijo Dios que nadie se acerque para que no mueran. Solo Moisés podía ir a ese lugar. Quería que usted preste atención a esa manifestación de Dios para que usted pueda entender aquí a Elías cuando él se metió en esa cueva. Usted conoce el relato. Muchas veces a lo mejor lo ha escuchado este relato, pero qué bueno que el Señor traiga revelación de esta palabra a nuestras vidas y la podemos vivir hoy, hermanos, porque hoy es un día de una nueva oportunidad que Dios nos da de volvernos a Él. De corazón, hermano, no de boca, de corazón, de volvernos a nuestras raíces hebreas, de salir de Roma, de salir de Grecia y de poder realmente entrar a nuestras raíces hebreas. Entonces, en el libro de Primera de Reyes, ahí vamos a compartir, 19, dice: Elías huye a Horeb. Él, cuando recibió ese mensaje de Jezabel, ¿sabe lo que él hizo? Él huyó. Y hay un versículo ahí que no quiero leerlo todo porque se va a hacer muy largo. El versículo 3 de 19 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Iba a salvar su vida, siendo que Dios se había manifestado, el Eterno, se había manifestado y le había mostrado quién era el Dios vivo y verdadero. Y en este momento él estaba temeroso y quería salvar su vida y quería huir y se fue a meterse a una cueva. Y en una oportunidad, también acá en un versículo, el que sigue, el 4, le dice a Dios: quítame la vida, me quiero morir, en otras palabras. Pero se quería morir, pero iba huyendo a esconderse. Vieron que a veces en el momento difícil, la situación adversa, decimos cosas apresuradamente, porque si se quería morir se podía entregar a Jezabel y listo. Pero no, iba huyendo a esconderse, hermano, se iba a un lugar. Dice que cuando él se iba, si usted lo quiere leer después, tranquilo, vino un ángel, le alimentó, le dio de comer de vuelta, hubo una aparición de un ángel, ahí lo dice todo en este capítulo 19, le volvió a dar comida para fortalecerlo y dice que después de esa comida, él caminó por 40 días, hermanos. 40, un número de prueba. 40 años en el desierto, 40 días Jesús también ahí siendo tentado en el desierto. Entonces son números de prueba, hermano. Pasamos por distintas pruebas, por distintas situaciones, porque Dios quiere ver hasta dónde llega tu fe, tu permanencia, tu fidelidad. ¿Sabe lo que es creer? El otro día hablábamos un poquito de la palabra creer. Creer significa fidelidad a la verdad.
No es solamente decir de boca para afuera, yo creo en Dios, yo creo, pero cuando viene la situación me voy corriendo y me meto en una cueva. Creer es mantenerme fiel a la palabra de verdad. En el momento de prueba, aferrarme aún más a la palabra, porque ese es el momento cuanto más necesito, no de huir, no de esconderme, sino de refugiarme en la poderosa palabra de Dios. Cuesta, sí que cuesta, pero nada es imposible para nuestro Dios. Sus mandamientos, sus leyes no son gravosas. Si Él las puso, Él nos va a dar la gracia, la fuerza, la sabiduría para que nosotros podamos cumplir con su palabra, sus ordenanzas, sus mandamientos. Después dice que Él comió, que caminó, todo eso. Vamos a mirar un poquito en el versículo 8, hermanos, 19:8. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuál era el monte que estábamos hablando que se manifestó? El monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb, el monte de Dios. Wow, no era casualidad que el profeta vaya a ese lugar, a ese monte. No era casualidad. Nada en nuestra vida pasa por casualidad, sino hay una causa, es una causalidad. Todo lo que sucede en tu vida, si tienen un llamado de parte de Dios, si Dios está buscando tu vida, está buscando que te vuelvas, que regreses a las sendas antiguas, como dice la palabra de Dios, todo lo que está sucediendo es una causalidad, porque el Señor tiene una causa que realizar en tu vida, tiene un propósito, tiene un plan para hacerlo. Y dice el 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Dios le estaba diciendo, ¿a qué viniste aquí? Elías le podía haber contestado, vine a interceder, vine a orar, me quise apartar un poco para entrar un tiempo en oración, en ayuno. Él no contestó esa pregunta del Eterno. Mire lo que contestó. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para matarme. O sea que no contestó a lo que el Eterno le preguntaba. Él dijo, en otras palabras, en mis palabras, dice, estoy acá enojado por la actitud del pueblo, porque han dejado el pacto, porque han dejado el altar, dice, han derribado tus altares y han matado a tus profetas y solo yo quedo. Wow, estaba enojado ahí Elías. Y se sentía, mire, hay un dicho que siempre me acuerdo de un pastor que decía esto, ¿no? Se sentía la última Coca-Cola en el desierto. Solo yo he quedado. A veces decimos cosas, hermanos, que no tienen pie ni cabeza, porque ahí en la palabra de Dios, el Eterno le decía, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. Tengo reservados 7.000. Y muchas veces nos creemos que somos la última alternativa, y no es así. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 11. Él le dijo, mire lo que le dijo el Eterno, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Fíjese lo mismo que le dijo a Moisés ahí en el monte de Sinaí. Sal fuera, ven que vamos a hablar. ¿No le recuerda eso? Y mire la manifestación que hubo aquí. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Acuérdese que en el Sinaí hubo una manifestación de viento, de terremoto, de movimiento, de fuego. Y acá dice que hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. No estaba en el viento. Era la misma manifestación tal vez mostrándole, pero no estaba en el viento. Y después dice,
pero no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. El viento, el terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto ni en el viento. Y tras el terremoto, un fuego. Mire la manifestación, pero Jehová no estaba en el fuego. La misma manifestación del primer pacto en el Sinaí, pero ahí se manifestó Dios. Pero acá dice que había el fuego, había el terremoto, había el viento, pero Jehová no estaba ahí. ¿Qué pasó? Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Muchas gracias por compartir con nosotros la palabra de Dios y seguimos adelante con la palabra. Acuérdese del monte Sinaí, Shemot, el libro de Shemot 19, ahí se manifestó Dios de una manera tremenda y poderosa. Pero aquí el viento, el terremoto, el fuego, y dice que Jehová no estaba en ninguna de esas manifestaciones, pero después del fuego, un silbo apacible y delicado. Hermano, a mí me quebrantó mi corazón escuchar esto, porque estamos siguiendo enseñanza con profesores hebreos, y decía que este silbo apacible es un murmullo, es un murmullo. Y esto es la manera profética que en este tiempo el Señor está llamando, el Adón te está llamando. Mire, la primera manifestación, ese pacto que Dios quería hacer con su pueblo. ¿Y qué dijo el pueblo? No, Moisés, anda a hablar tú con el Eterno, pero a nosotros dejarnos aquí. Vale, queremos escucharte a ti, Moisés. Pero aquí que Elías estaba en esta cueva, hubo grande manifestación en la naturaleza, hasta el fuego, pero dice que él no estaba ahí. Pero cuando hubo un silbido apacible y delicado, mire lo que hizo Elías en el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? De vuelta la pregunta del Eterno, ¿qué haces aquí, Elías? Te estoy susurrando, te estoy hablando, me estoy manifestando a tu vida, con un silbo apacible, con un murmullo. Estoy renovando mi pacto. Esta es la manera profética que el Adón, el Señor, se está manifestando en este tiempo, hermanos. Por eso tenemos que tener un oído sensible a la voz de Dios. Por eso que tenemos que tener un corazón que quiera volver, que quiera hacer teyubá, que quiera volver a ese original de la palabra de Dios, que quiera volver a la Torá, a buscar a Yahshua HaMashiach en esa Torá, porque ahí lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Por eso es escudriñar la palabra de Dios, escudriñar los profetas. Sí estamos en el tiempo de la gracia, pero el Señor vino a hacer cumplir a través de la gracia toda la Torá. Él vino a hacerlo cumplir a través del amor, de la misericordia, del perdón, pero Él lo hace cumplir. Y dice en el versículo 14, después que el Eterno le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te metí aquí, yo no te traje aquí en esta cueva. Tú has tenido temor o estás con miedo, crees que sos el último profeta, pero no es así. Y sabe que Elías de vuelta no le contesta esa pregunta del Eterno, sino que él vuelve a presentarle la queja. Nos sucede a veces a nosotros. El Señor, el Adón, nos está diciendo en este tiempo, ¿qué estás haciendo metido en esas tradiciones, en esas idolatrías, en esas culturas, en esa forma? ¿Qué estás haciendo todavía metido con la tradición romana, con la tradición griega? Que los pueblos que han invadido Israel y han dejado sus culturas, sus enseñanzas, lo que ellos han impuesto. ¿Qué haces en esa cueva todavía?
Pero Elías le vuelve a hablar, a contestar con su misma queja, el mismo versículo, lo mismo que él le dijo en el versículo 10, le está diciendo aquí en el 14. Le dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Cuál era el pacto? El primer pacto en el monte Sinaí. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le estaba diciendo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías, siguiendo con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo? Tenés que salir de la cueva. Es tiempo de salir de la cueva. Es tiempo de que realmente hagamos ese retorno para nuestro Dios, para nuestro Elohim, para nuestro Adonai, nuestro Creador, nuestro Formador, el Altísimo, el Elión, el que está por sobre todas las cosas, sobre todos dioses, sobre toda estructura, sobre toda forma. Entonces él estaba diciendo, tenés que salir de esa cueva. Y él vuelve a contestar lo mismo. No, yo soy el último que te queda. Dios se puede proveer aún de las piedras, dice el Señor. Si alguien no quiere, Dios se puede levantar aún hijos de las piedras. Las piedras hablarán, dice, si aquellos que no quieren hablar. Pero fíjese lo que le dice, 2 versículos más y ya terminamos. Le dice en el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Salí de esa cueva y haz el retorno. Volvé a las raíces hebreas, volvé a la Torá, volvé a los profetas. Ahí me vas a encontrar, ahí vas a encontrar realmente el sentido del cristianismo verdadero, el sentido de ser pueblo de Dios, de ser hijo de Dios. Vuelve, le dijo, sal de esa cueva, sal de las estructuras, sal de Roma, siempre lo decimos a esto, sal de Roma, sal de los griegos, sal de todos esos pueblos invasores que han puesto cosas que Dios el Eterno no lo dijo. Sal de los fariseos, de los saduceos que han agregado cosas y vuélvete. Acá dice, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hay trabajo para hacer, pero debes volver. Debes volver a tus raíces hebreas. Debes conocer la profundidad de tus raíces. Debemos entender, hermanos, que fuimos injertados en el olivo real, que Israel es el olivo real. Nosotros fuimos ramas injertadas y debemos ir a la profundidad de las raíces. ¿Para qué? Para recibir la savia verdadera, para que esas ramas tengan vida y vida verdadera. Y dice el último versículo, a Jehú, mira el trabajo que tenía que hacer, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En pocas palabras, lo que el Eterno le estaba diciendo, hasta que no se cumpla el propósito por el cual has nacido, Elías, no es que me voy y me meto en una cueva y quiero morirme y quiero ya que pase esto. No es así la vida. La vida, realmente la que vino a dar Yahshua HaMashiach, él vino a dar vida y vida en abundancia. Podía decir vida nomás, esta vida natural sobre la tierra, pero no, él vino a dar vida en abundancia, para que la abundancia de la palabra de Dios, para que la abundancia de su presencia esté en tu vida. Y acá dice que antes de él ser arrebatado, porque él fue levantado, Elías, no murió en la tierra, no quiero entrar mucho en eso, si no nos vamos a extender mucho, él tenía que ya ungir a su sucesor, al que lo iba a seguir, a Eliseo. Entonces muchas veces nos metemos en una cueva y queremos que ya se termine todo, hermano. Y hay muchas cosas que Dios todavía quiere realizar a través de tu vida. Hay muchas cosas que todavía debes hacer.
Y debes dejar un legajo de tu vida a tu familia, a tu descendiente. Y también debes enseñar a los que están alrededor tuyo. Y los otros deben recibir de la palabra de Dios, de lo que tú has adquirido, de lo que tú has recibido por gracia, de gracia da. Y termino con esto, hermanos, amigos que han compartido en esta tarde la palabra de Dios. Ese es el llamado de este tiempo, el murmullo del Señor. Que Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Muchas veces yo lo usé ese versículo para predicar a otro, pero esa palabra nos está hablando a nosotros, hermano, como pueblo de Dios. Está diciendo, yo sigo golpeando la puerta de tu corazón, pero el que oye la voz, abrirá la puerta de su corazón y yo entraré, dice, y cenaré contigo y tú conmigo. Y no es el hecho de boca para afuera decir, yo recibo al Señor, abro mi corazón y lo recibo y ya está todo. Soy evangélico, soy cristiano. Es muy profundo, hermano. Cuando le dejamos entrar a nuestra vida, abrimos nuestro corazón, Él dice, yo cenaré contigo, pero tú conmigo. O sea que debe haber una relación, una intimidad, una honra, una perseverancia, una fidelidad, una búsqueda de su palabra. El llenarnos cada día, el volvernos, arrepentirnos. ¿Para qué? Para que realmente podamos decir, no solamente de boca, sino que nuestras vidas sea un testimonio vivo que somos pueblo de Dios. Él viene a buscar su pueblo, Él viene a buscar un pueblo. Él no viene a buscar denominación y uno por allá, el otro por allá. No, los verdaderos, hermanos. Por eso que sigamos escudriñando la palabra de Dios y que cada día tengamos un corazón rendido para decirle, Señor, yo no sé nada, quiero que hoy me enseñes algo nuevo. Quiero volverme cada día a ti. Quiero arrepentirme, quiero escuchar ese murmullo, ese silbido apacible que me estás llamando cada día, que me estás llamando a hablar contigo, que me estás llamando a que salga fuera de esa cueva en la cual hemos estado metidos por años. Salir fuera y poder hablar con el Señor a través de la poderosa palabra de Dios. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde, esta noche ya en esta parte del país. Dios te bendiga, bendiga mucho tu vida, que tengas verajá, que tengas bendición y shalom alejem para todos.